muy agresiva. Es el momento que más comen, porque necesitan hacer reserva de grasa para pasar el invierno. ¿Está? Porque nosotros estamos, no nos olvidemos que la zona donde yo vivo, que es Junín, y toda esa zona, estamos en el límite sur, diríamos, de hábitat de la tararira. Puede haber algo un poquito más, pero los inviernos las heladas mandan al barro o se mueren. El otro problema grave que yo recién lo estaba comentando con vos, Fabián, y con Santiago, fue las grandes fluctuaciones de sequía y creciente. Tuvimos en el 2016 una inundación, que vos lo viste, desbordado todo, y en el 2017 cruzábamos el río caminando sin mojarnos, con toda la mortandad que hubo en el medio. Ahí se recuperó más rápido. Ese fue un año que enseguida fluctuó, crecida, bajante, más o menos la fluctuación del río Salado, y de eso depende la laguna de Gómez, sí, todas las lagunas dependen de eso. Esto es una nota aparte, dicho por biólogos que fueron a estudiar la zona. En teoría no son lagunas, son ensanches del río Salado. Agua entra y agua que se va. No son aguas cerradas. Hoy están contenidas por vertederos y por paredones que hacen que no se vacíe del todo rápido. Pero si no, es un problema. No habría agua nunca. Y la fluctuación climática es esa. O sea, tenemos tiempos de muchísima agua y que más de uno habrá ido a disfrutar del pejerrey en Laguna de Gómez, y al año siguiente comienza una sequía paulatina y en 2 o 3 años está seca. La última sequía fue la peor que yo por lo menos tuve, que conozco. Tengo 66 años y no la vi nunca. Se cruzaba caminando la Laguna de Gómez. El salado donde vos, Santiago, hemos estado tirando, que estaba desbordado, lo cruzaba sin mojarte. O sea, vi de a poco cómo iba bajando y cómo iba empezando la mortandad. Lo primero que se murieron fueron los bagres, siguieron las carpas, y después un día era una nube de gaviotas comiendo pejerreyes, muriéndose. Fue tremendo, eso fue en el 2022, 2023, por ahí, 2021. Desde ahí en adelante, recién este año llovió y volvió a llenarse de agua. Ahora, por eso hemos ido mucho a la zona, a la cuenca del río Rojas. También hay otra cuestión, volvemos al oportunismo, te a 50 kilómetros. O sea, solo a pescar al río Rojas estamos en media hora. Entonces, bueno, no es que tenés que hacer una inversión para irte a pescar, sino que en media hora está. Está. Bien, si quieren les ato un par de moscas. Aquí. Y bueno, a fin de temporada, ¿en qué lugar buscar la tararira? ¿En la costa, adentro? En los bordes de los juncales, perdón, me olvidé de nombrar eso. Los bordes de los juncales, porque ya está ya comiendo al acecho, estamos hablando de una temporada normal. Las lagunas siempre por lo general son de agua transparente, no la laguna de Gómez. Las lagunas de campo son de aguas de lluvia. Entonces, que tienen más junco, mucha vegetación, la tararira se ubica siempre en el borde del juncal. Por eso esta mosca que yo hice la invertida, y la voy a hacer media grandota, no, acá en el suelo número 2. Solamente así. Ideal siempre que, para que quede invertida, que el anzuelo sea lo más corto posible. Sí, puede ser. Eso sí, a veces con ojo de cadena, cuando querés que sea. Pero esta que voy a hacer es una mosca de flote. Si no, el cap le hace de quilla y por más que pongas Sí, los pero ojos, le voy a agregar algo. no te da vuelta. Le voy a agregar algo que es. Esto es alambre de cobre. Voy a cortar un pedacito. Perdón. Porque ese
¿Qué es un Gamakatsu S10? Este Mustad C52, pero son similares. Permiso, voy a usar un hilo un poco más grueso, porque vamos a usar pelo de ciervo. Este es el enhebrador neumático. Bien, primero una pequeña cama de hilo. ¿Por qué voy a poner este alambre acá sobre el lomo? Para que haga el efecto bueno, lo había dejado acá arriba y lo dejé acá arriba, pero bueno, no lo encuentro, porque debería haber atado primero. Bien, esto, como después va a llevar mucho pelo de ciervo en la parte del gate, esto va a hacer que obligue a darse vuelta. ¿Mm? Yo la he usado mucho y no tan pesado. Si en vez de ser esta de flote hubiese sido una para el río Roja o así, ya le hubiera puesto ojo de cadena además. ¿Mm? Ahora voy a poner antienganche. Este es medio fino, debe ser un 0,50. Acá o lo quemo o lo doblo para el efecto, que después no lo arrastre, no se le enganchen los dientes y se termine saliendo. Copio un poco la curva. Y ahora dos plumitas. Esta es la versión más completa. Después yo la hago de bajo costo, le pongo menos cosas, porque estas cosas, como estas plumas, todo esto, seguramente un par de piques o un pique y chao. Tratar de orientarla que quede hacia afuera. Muchas veces uso dos plumas para que sea un poco más aparatosa. Eh, Siempre lo doblo un poco para que, si puede durar más de un pique, bien, ahora vamos a empezar con un cierre. Esta va a ser la parte de abajo, la mosca. Se voy a poner
un poquito, muy poco, como para que haga después de relleno. Esto uno lo puede hacer en una morsa fija atando desde abajo, es lo mismo. Esto simplemente por comodidad. Ya le vamos a poner un poquito más. Te da vuelta por donde colocas el material. Exactamente. Pero ahora al final, estos materiales acá, en esta parte del lomo, ya no le voy a agregar más. Porque ese pedacito de alambrecito que pusiste ni por casualidad la da vuelta. Con el material, lo que hace el alambrecito que puse es simplemente el dulce en una galletita. Claro. Que se te cae, cae con el dulce Se para da abajo. vuelta porque tiene todo el material. Exactamente, la parte más liviana está por debajo. Busco el antienganche. Acá también lo doblo. Ahora, eso es un corcho. ¿Cómo hunde después? No, no, esta no hunde. Esta es de flote. No, no, no. Esta es totalmente de flote. Y ahora en el corte y la peluquería es donde está un poco la clave. ¿Quieren que junto no importa que caiga pelo? Bien. ¿Los colores son al azar o...? Siempre buscando colores más claros abajo. Yo le pongo rojo porque el rojo siempre es atractivo, pero siempre buscando colores más claros abajo. Abajo raparla bien. Nunca olvidarse que están las plumas. Y a veces lo que más importa es que haga contrastes. Y en lo posible, tratar de que la parte de abajo buscar darle una forma de quilla. La parte de arriba, no olvidarse que está el antienganche. Y ahí Todas las plumas les hiciste un nudito atrás. un nudo para que tenga una forma de una pata, de una articulación. A veces uso dos plumas, pero te duran un pique, porque en cuanto tenés una mordida, bueno, teóricamente esta al caer al agua queda invertida. ¿Está? Después es cuestión de, si le pones más pelo de ciervo y le haces el frente, queda un popper. Esta va a buscar
Desaire. un poquitito y volver a subir. Lo que tiene de bueno esta es que donde hay mucha vegetación y a veces alguien me preguntó recién de fin de temporada, cuando están entre los juncos, muchas veces esta mosca o la tirás contra y a veces penetra en el juncal. Si la traes despacito, entre el antienganche y al estar invertida viene deslizándose y es atractivo. Eh, Trayendo despacio, ¿por qué? Eh, Porque más de uno la trae con todo, no sé si lo corrí esto, ahí está. Y termina enganchándolo igual. Mm. Bien, ahora vamos a ir con el mismo anzuelo. Que trabaje invertida. Aplastar la rebaba. Para devolver más fácil y para sacarnos la mosca de la cara más fácil. Hacerlo cuando bata, ¿viste? ¿Eh? Uno no se acostumbra a hacerlo cuando bata. Sí, yo lo hago, pero a veces cuando hago mosca por encargue me aplastaste la rebaba. Entonces, bueno, por eso pídanmelo antes. Eh, sí, o sea, más que nada no es solo por el pez, por uno mismo. Te clavas un moscazo y... Yo creo que no lo hago al momento de atrás porque en el fondo no quiero sacarte la rebaba. A ver, hasta el último segundo de bata. No, yo siempre traté, pues ya te digo, tuve la experiencia de clavarme en anzuelo y... Perdí una trucha por no tener. Nunca. em, Pero he perdido por otras cosas, ¿no? Pero no por. y el problema es que La trucha. más que nada estás pescando en el medio de la nada. Sí, estaba. Y cuando volvés y llegaste a un centro asistencial, tenés una mano hinchada así, a mí me clavó en la mano. Ya. Una vez No mío, por ayudarle a sacar el anzuelo a otro, me lo clavó a mí. Le dije, ponete gorro. Y creía que era por el sol. No era por el sol. No. Terminó en el hospital, pobre. Yo también lo que uso mucho más que gorro es sombrero, Sí. con el borde de alambre, o sea, con alma de alambre, por esa misma razón. Eh, por ahí tengo algún amigo, que eso lo tengo cerca o que le estoy enseñando y ¡pum! Sentí el... Bueno, acá ven una marca que me quedó, si se nota. Eh, Hará 15 días atrás, un muchacho que le estoy enseñando, en un momento le estaba explicando el roll call y antes que yo llegue, hizo así, tiró y me pegó un latigazo a la pasada. Digo, menos mal que tenía anteojos. Eh, por eso a veces son experiencias que te llevan. Bueno, acá vuelvo a poner un poquito de alambre para hacer un contrapeso. Y ahora vamos a ojito de cadena. Siempre está el dicho entre los amigos que a los mosqueros no tenés que dejar visitar, tenés que vigilarlo que no te roben la cadenita de la olvide. O sea, al poner, y fíjate que al ponerle los ojos y este material, técnicamente esta mosca se va a ir abajo. Lo que no ustedes no sé si notaron que no le estoy poniendo brillo. No es que no lleven brillo. Es simple, me lo olvidé. O sea, esta valija estaba llena de cosas, saqué todo para limpiarla y acomodar lo que haré y me quedó el brillo, dos o tres cositas, me quedaron pendientes. Se habrán dado cuenta que tuve bastante.
Bueno, había traído un material sintético y se ve que también quedó arriba de la mesa. Bueno, voy a poner unas plumas más claras ahora. En las zonas como la nuestra tenemos muchos amigos que tienen campo. Por eso ¿Qué ave? son los proveedores. Pongo abierta como la vieja matona. ¿Pluma de qué, Pepe? Gallo, cuello de gallo doméstico. Puse un poquito más clara simplemente porque voy a hacer. La idea era poner un material sintético más claro, pero evidentemente esta mañana el apuro por salir. Las alas están enfrentadas por la curvatura, ¿no? Claro, entonces al estar de esta forma van a hacer un poco más de ondulaciones. Sería bueno haberles puesto algo de brillo, pero le vamos a poner un ribeteado, aunque sea. También eso es importante, la improvisación. No demasiada, pero bueno. Perdón, me estaba olvidando el antienganche. Me quedó el nylon. Sí, que con los lentes tengo un reflejo. Bueno, o se ha caído. Por ejemplo, acá está. No, no importa. Bueno, la idea era poner un mismo antienganche ya. Eh, yo hago ese porque es el más simple y menos complicado. A veces lo hago doble, pero no lleva un. No, no, no es que yo lo hago porque tengo un patrón eh, de por qué cuando lo hago doble, cuando lo hago simple, no. Acá simplemente vos fíjate que es una mosca muy, muy elemental. ¿De qué es ese rescate? Este ribeteado es un alambre de cobre plateado. Podría ser un flayabú, un tinsel, también ahí hay. Es más, eso está porque están puestos acá en los palitos, si no, no estarían. Bueno, la costumbre que yo le hago siempre un nudito es porque la cuelgo en el. Esta no es una mosca comercializable. Mm, Es muy elemental. Porque a veces quien quiere comprar mosca que exige un poquito. Acá teóricamente habría atado el antienganche. Ese pelo de color es de Belly. Cuerpo de ciervo, sí. Es el más que nada el norteamericano. Tengo para teñir y es más, la semana pasada un amigo cazador me llevó eh, ciervo colorado entero, pero bueno.
Esta sí, bien recortada, bien de costado, cosa que quede bien finita. Para que baje un poquito. Esta en realidad va a bajar 15, 20 centímetros, medio metro como mucho. Es una mosca bastante, no sé, la pongo para que se vea un poco, porque yo no la estoy mirando de atrás. Algo muy simple. Es algo muy simple, o sea, a veces yo dije algo recién no comercializable. El tema es, mosca que trates, tardes menos de lo que la tarde el pez en romper. Porque a lo mejor la versión que yo hice original, que es más, la mandé a un muchacho que me la pidió en Estados Unidos y la publicó. La hice mucho más aparatosa, pero en realidad una vez que tuviste un pique te la rompieron todas, te la masticaron. Y si son tarareras chicas, peor, porque la tararera grande le queda entera dentro de la boca. Es más, ve que el líder solo, o un dorado, porque en cambio, una tararera chiquita le queda entre los dientes y vos le vas a sacar y sigue masticando. Una cosa elemental que yo llevo es cómico, pero bueno, es un corcho. Corcho de botella de vino, corcho de sidra. Es más, hasta yo tenía atado con un violín. ¿Por qué? Cuando vos traes una tararera, o la levantás con el copo o con la mano, meterle la pinza para sacar el anzuelo, sigue apretando. Entonces, cuando abre la boca, le metiste el corcho, quedó apretado ahí y trabajás, haces toda la operación, sacás el corcho y sigue. Llevo dos, uno de sidra o de champán más grande y uno, depende del tamaño de la tarucha, el corcho. ¿Está? Es una pavada, pero muchos han hecho, o sea, a mí no. Después te tiene que dar la tuyo. ¿Cómo? No, no. El corcho está con un. No, la tarea la devuelvo, no. Corcho tiene un poquito de vino, dice. No, No. son corchos ya que tienen bastante lavado. Eh, no, normalmente los pescadores cuando van conmigo suelen tomar más cerveza que otra cosa, pero bueno, está bueno tomar un buen vino después de pescar. Eso es de días anteriores. Inclusive, en serio, o sea, es una pavada porque muchos usan así el Boga Grip. A mí no me gusta, porque si es muy chica, cosa, la esforzás mucho. Y eso es algo bastante simple, porque me ha ocurrido estar con la pinza renegando y tardás mucho tiempo también en devolverla al agua. La tararera es muy rústica, pero también sufre. Por ser rústica, podés tenerla toda la tarde dando vueltas fuera del agua. Porque nos ha pasado, gente que ha ido a hacer videos y cosas y tenés. Bueno, acá encontré lo que había preparado hoy. O sea que en cualquier momento encuentras donde no lo buscas, bueno, ese lo que yo tengo en la mesa que ato, pero como uno ya está organizado en el lío, ya sabe dónde tiraste las cosas. Entonces la vas encontrando más fácil. Bien, y ahora voy a hacer algo mucho más chiquita, que yo la usé mucho con la carpa y también fue un accidente. Número 14. Podría hacerla, normalmente las suelo hacer más chicas, pero normalmente número 14, 16. Hay algo que tienen los fabricantes de anzuelo, es las cajitas son terribles. Abrí una caja y se te saltan, sobre todo estas, son un resorte, vos abrís y te caen 5 o 6 anzuelos al suelo. Sí, yo le pongo el del imán abajo, así quedan bien. Vamos a achicar un poco el paño. Bien.
Este voy a usar un hilo más fino. Este hilo es un hilo sintético, parecería ser entre un 6,0 y un 8,0. Muy poquito. Voy a explicar de por qué es un accidente esta mosca. Esto es para carpa. Para carpas y también la he usado en el río Rojo que están comiendo en superficie para los sábalos. Un amigo me regaló un pavo real entero. Se le murió un pavo real, me lo trajo entero, obviamente, no tiene las fibras y todo. Y acá tenemos la del cuerpo, o de la base de la cola, que son muy chiquitas. Entonces, ¿qué hacíamos? Y como tiene esta coloración más bien tornasolada, puede imitar bien un escarabajo, y las carpas a veces están comiendo unos bichitos muy chiquititos en la espuma. Entonces yo usaba el raquis, lo vamos a matar primero directamente, en el costado, siempre dejando un poquito libre acá adelante. Apretando acá adelante, de uno de cada lado. Te puedes imaginar un pavo real entero, toda la cantidad de plumitas de esta que tenés. O sea, apretarlo bien acá adelante. Y después voy suave otra vez atrás. Bueno, se me enganchó la fibra acá. ¿Esto es para qué? Para engordar un poco y que a la vez sean flotadores. Para agarrar esta pluma, ¿ven? Debería haberlo apretado. Acá le doy una vuelta suave. Perdón, al revés. Se puede respirar. Hasta que, ven, esto va a ser el caparazón. Yo puedo usar esa misma o puedo usar con esta misma, hago un cuerpito, ya que las usé en el costado. Con esta misma pluma, ustedes fíjense que queda medio despatarrado. Se movió. Más que nada darle un color al cuerpo, abajo. Lo importante es que quede
que queden plumas así sobresaliendo algunas. Estas las recorto, o sea, darle el color, pero ahora, bueno, todos tendrán los cueros genéticos y en los cueros genéticos todos tenemos estas plumitas chiquititas. Yo acá tengo estas, este color, que no sirven para nada, porque no las podés, a no ser que la use en un anzuelo 20, 24. Acá corté varias. Acá, y atar 2 o 3 para cada lado. ¿Qué sería como una Allen Spade, digamos? Como si fueran patitas. A ver, las até muy corta y justo. Las fibras estas son fuertísimas, pero el problema que tiene es que se te enganchan. La idea es que sea un escarabajito, digamos. Exacto. Y si le haces un hackle, el problema del hackle es que flota mucho, sustenta mucho hacia arriba. Y esto es más bien un terrestre que queda con la panza aplastada. Ahí está. Margarita. No, no la veo. Por ahí a veces, viste, las plumas así muy chiquititas, color batarazo, eso funciona bien. También anda muy bien si le pones CDC. Bueno, acá hay una que no me gustó. Voy a volver para atrás. No me gusta cómo quedaron las dos de aquel lado. Vamos a volver a empezar. Ahora la voy a atar de forma distinta porque de costado la quise atar y tengo acá, no sé por qué se me engancha. Eh, Sé por qué se me engancha. Se me engancha acá en la mano, al haber trabajado con hierro y cosas, te quedan todos los dedos cortajeados. Quedan casi como vos dijiste, la sala de un SPEN, quedan simplemente, es una mosca que flota justo pegada en la espuma.
Bien, y ahora voy a utilizar es Lindo bicho. un bicho. Lindo bicho. Un cascarudo de campo. Cascarudito, lo que pasa es que podés buscar, como son de muy pequeño tamaño, inclusive hay otro que es color negro, que en realidad es un jején. Jején bastante grande y bastante molesto, pero que grande para ser jején, Claro, ahora sí. es más chico que un mosquito. Y son color negro o colores así, tornasolado. Y esto mismo puede hacer una chinche verde, que en la época, por ejemplo, abril, marzo, abril, que es la época de la soja y el maíz, está lleno de chinche verde. ¿Y el anzuelo qué es Este es 14 para seca. ¿Fruta? ¿Cómo? ¿Lleno? Sí, sí, sí. Es un anzuelo, este es el TMC 100 de Tiemco, si no el Mustad 94840 también. Bien. Así que Bianca, Fer, hay mucho No, para le conversar. puse laca nada más que en el nudo. No, nada más que en el nudito. Después por ahí alguna cosa que estéticamente a nosotros nos molesta, pero no creo que al pelo importe. Es un bichito que anda, es muy efectivo. Y hay otra cuestión también con la carpa. La carpa, aunque parezca una pavada, lo mismo con los bagres que habían invadido todo el salado, una clase de bagre, el moncholo, que le llaman. Nada más que, bueno, apareció en aquel lugar y donde vos tenías que poner mojas muy chiquitas y tippet fino. Lo experimentamos, ¿eh? Y estaban comiendo, le veía los bigotes justo en una corredera y vos le pasabas y cuando le achicábamos el tippet, poníamos una mosca que flotara así, un terrestre, y, y eran lindos, lindos aparatos, lindos peces. Eh, pero bueno, por eso vuelvo a la pesca oportunista. Tenés que ver qué es lo que está comiendo en superficie y ahí actuar en consecuencia. Y según la época, lo que está volando, nosotros nos ponemos a mirar. Ahí en la zona hay muchas Cádiz. Una Cádiz color crema y una Cádiz color bien grisecita. Que un día, al tenerla en el vidrio del auto, la vi de abajo y el color era turquesa. El abdomen de esas Cádiz era color casi turquesa, era un color muy llamativo. Y parece que esas son pavadas, pero son las cosas que influyen ante ese tipo de peces. Pues lógico, cuando hay mucho pez y mucha agua, la pesca es más fácil. ¿Qué es violeta? No, no, turquesa. Es un color muy llamativo. Que yo nunca lo había visto. Muy, muy llamativo. Esperen que trate de entender lo que escribí. Bueno, cascarudo, hoja invertida. Sí, sí, el tornasol está bueno. Bueno, más o menos está todo lo que yo venía. Digo, No sé si alguna pregunta. Yo tengo yo te digo, ¿De los odonatos hay algún color en particular que destaque en la zona? Sí, color más bien oscuro, bien negro. Pardo. El caso del aguacil, el dragonfly. En caso de las libélulas, sí. Hay unas que son de un color, eh, el cuerpo es rojo y la punta del abdomen, de la cola, diríamos, es roja y el resto es finito y color negro. Entonces, son muy comunes. Por ahí para las carpas puede servir, la tararira no. Nunca me ha experimentado con cualquier cosa, pero no. Nunca tuve, la he probado pocas veces, pero en el río, que es más que nada cuando andan comiendo las carpas arriba, sí, la he probado. Igual que ninfas
las comunes, damsel, nymph y dragonfly, es muy común porque eso es muy común en el hábitat. Hice imitaciones de camarones y vuelvo otra vez a lo mismo, yo los busco en superficie, porque me gusta la pesca en superficie. Y por más que me quieran ni a latigazo, pero bueno, los camarones los he probado, pero muy poco. Pero sí, he pasado el copo y aparecen camarones, o sea que tienen que estar comiendo. ¿Y pancoras en el río? No, en el salado no, nunca vi. El camarón, que es medio transparente, sí. Algo que siempre nosotros buscamos es un poco las correderas donde se hacen remolinos y hay espuma. En esa espuma se juntan a veces 4 o 5 carpas con el hocico afuera comiendo, chupando la espuma. Y ahí un poco también en la forma de lanzamiento. Primero, no estar arriba de la carpa, porque se te van, hacen ¡pum! Desaparecen y por 15, 20 minutos después vuelven a aparecer. Se ve que se quedan ahí abajo. Entonces, practica la distancia allá y tira acá. Pero que nunca le caiga la línea encima. También explota el agua. Entonces, cuando vos lográs tener un pique, clavarla y forzarla a salir del grupo. Entonces la peleas en otro lado y las otras al ratito están de nuevo comiendo, porque si no, no pescas más en ese lugar. Esa es una de las formas que... Y después siempre, vos estás pescando, tuviste un pique, viene otro y se te pone al lado, pero bueno. Eso es normal, se tiene que tratar de... La competencia. Claro. ¿Estará bien el ensalado también? Sí, sí. Pero bueno, ahí va contra todo lo que yo vengo diciendo de pescar en superficie. En el salado es muy difícil que piquen en superficie, pican abajo. Y es una pesca que uno dice, bueno, voy a pescar ahí el salado, y es una pesca cierta o puede haber Y una. cada vez que hay, sí. En los lugares la tararera no está en la correntada. Si vos ves desborde y el desborde se mantiene, Ahí seguro. puede ser que ahí haya. Ahí sí. Es más, nosotros tenemos unos lugares marcados ya que ya le tenemos nombre, Casa Rosada, la Casa de Piedra, porque hay una casa. Entre nosotros ya sabemos dónde, que hay socavones. O sea, primero vamos a esa estructura del río Salado, Se seca, se pone con agua, se seca. es continuo. ¿Cómo es el tema entonces? El río Salado vos tenés que empezar, que arranquemos de Laguna de Gómez. Vertedero Laguna de Gómez se ensancha un poquito y se emboca, se hace un embudo. De ahí en adelante, eso es un canal. Estuvo canalizado de este formato, de cubeta. Entonces tiene escalones. Pero con el tiempo, que en todos esos lugares yo con la sequía encontré muchos fósiles. Además, encontré la cabeza de un oso, que está en el museo ahí en Junín. Y un amigo encontró la cabeza de un mastodonte. O sea, vas caminando y encontrás. Obviamente, ahora que creció, cuando baje, que lava la parte blanda, diríamos, vuelven a aparecer todo el hueserío. ¿Pero por qué? Porque eso era campo. Eso ha sido un pantano hace 20.000 años y por eso están esos bichos muertos ahí. El río Salado se corrió del lugar, lo corrieron, lo rectificaron. Si hubiese sido el cauce anterior, el cauce viejo, la inundación que hubo en el 2016, hubiéramos tomado agua de parado en la plaza en el centro de Junín. Gracias a esa canalización nos inundó. Con la cantidad de agua que pasa ahora, estaría todo desbordado. Ahora en este caso no lo está porque, vuelvo a repetir, es un canal. Como no se lo mantiene el canal, se van haciendo socavones. Son los típicos pocket. En esos socavones nosotros sabemos que hay 30, 40 centímetros de agua y es el refugio de tranquilidad de la tararera. Claro, pero vos vas y ves un desborde que vos sabés que creció hace poco, ahí no va a haber tararera. No, tenés que esperarlo. O sea, si es ahora, después que empiece el calor, yo creo que en Laguna del Carpincho había. Y estoy esperando que haga calor para que se muevan y suban y aparezcan en esos lugares.
Si alguno ve algún video que está mi nieto pescando, es uno de esos lugares. ¿Por qué? Porque yo llevo a la gente y digo, tiran ahí, y hay una taradera seguro. Pero son lugares chicos, ¿eh? Lugares que no tienen más que este ancho. Claro, pero no es que el salado porque está con agua y hay un desborde ahora o va No, a no. tener taradera. Si esto permanece, si este desborde que hay ahora se mantiene en el tiempo, pongámosle hasta el marzo del año que viene, Pueden alguna subir. tarea puede subir. Inclusive, ahora, ¿por qué? Porque la taradera está esperando el paso al acecho, el paso de otros peces. Inclusive se arman juncales, todo en los remansos, eso, y son posibles. Que ese mismo salado está todo seco. Estuvo seco desde Villa Cañada, donde nace, desde todos esos arroyos donde nace hasta... Porque inclusive la zona de Saladillo me decían, pero nosotros acá tenemos agua, sí, pero porque llovió para el lado del arroyo Las Flores, Vallimanca, desembocaron agua en el Salado, pero de ahí para arriba, Laguna El Carpincho se mantuvo porque es el desagote pluvial de Junín. O sea, todo lo que medianamente o pobremente llovió en la ciudad fue a parar ahí. Y siempre hubo agua, no hubo mortandad. Yo no vi tarareras muertas ni mis amigos en el Carpincho. Sí, carpa, pejerreyes, se murió todo, pues la salinidad y la cianobacteria. El agua era... No, este color es lindo al lado del agua. Era una cosa verde, se morían todos los animales, fue un desastre. Pero bueno, una vez que el agua empezó a volcar, eso se lavó. Pero yo creo que sí. Ahora, después, cuando vos salís de Laguna del Carpincho, y lo podés ver en la Ruta 7, el puente sobre la Ruta 7, antes de llegar a Junín, pasando Higgins, ahí sí están las estructuras que vos decís. Ahora está todo desbordado, pero hay pequeños canales que desembocan de los campos, y esos son lugares, esas desembocaduras, esos son lugares donde el agua que viene del campo es color negra, es lo que nosotros llamamos agua oscura. Y ahí es donde pones colores claros, porque el agua oscura no es agua turbia, es agua transparente pero color té. Y el agua del salado que viene turbia, que son aguas medias amarillentas. Entonces ahí tenés que buscar colores oscuros. Pero en esos desbordes, esas desembocaduras, con paciencia, caminando lejos de los lugares normales, pues los lugares normales, vos pasás y tenés 4 autos y 15 tipos pegando. Entonces, y encima vos llegás a los latigazos, entonces, ¿cómo te sacan? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Uno tiene que tratar de buscar. Y ocurre lo mismo, te decía, en el río Roja. El río Roja, por ejemplo, ¿Se secó? te secó bastante, pero se recupera enseguida. Por ahí tiene acceso directo al Paraná. Ese tiene acceso directo. O sea, el río Roja se nutre de varios arroyos, nace en una laguna que está por Colón, nace con un hilito de agua. No tiene, es más, si tirás fuerte, la enganchás en la planta de enfrente, o sea, es muy angosto. Inclusive hay una parte que está yendo para las nacientes que tiene muchas curvas, tiene muchas toscas que sobresalen, parece un río patagónico, salvando las distancias, o sea, no hay montañas y hay tábanos, porque hay mucha hacienda. Las estructuras, Son parecidas. Entonces, en esas correderas es donde vos tirás y podés tener algún doradillo. En el río Roja nunca pesqué tararera. siempre dorado. Siempre dorada. Es más, una sola vez vi 2 que estaban quietitas en un remanso en un costado. Y cuando llegué al auto dije, mirá, armamos los equipos y llegamos, habían desaparecido. O sea que no pudimos ni intentarlo. Una pregunta que quería hacerte ahí en Junín. ¿Probaste tirar ratones? Sí, Y te robaron. sí. Sí, la lauchita sí. Es más, esta surgió de la pesca con ratones. Yo le puse el nombre rana invertida porque alguien me dijo ponerle un nombre, porque en realidad uno me dijo ponerle la soñada, porque yo la soñé. O sea, es una locura, pero hay más de uno de ustedes ha soñado y se calla la boca. No dice nada, pero
hemos soñado en voz alta. ¿Y qué pasa? Yo tiraba muy a unas lagunas, tirábamos con ratones y teníamos unos piques impresionantes, pero vivíamos enganchando. Entonces surgió la idea de hacerla, a ver cómo la podemos hacer para que ande al revés. De ahí surgió, de la casualidad. Te digo más con quién, que putea en todos los idiomas, Henry de Rieder. Me llevó un día, vamos a filmar, y nos volvió loco, se me enganchaba, y si las tararías estaban en el pasto. O sea, estaba todo inundado, la gramilla sube y las tararías estaban en la gramilla, entonces vos tenías que tirar a donde había pasto. Y ¿cómo hacemos? Entonces, tirabas con popper, era enganche continuo. Entonces, cuando embocabas una, la peleaba y se te enganchaban. O sea, era todo un tema. Y de ahí surge esa mosca. ¿Está? Lo mismo esta invertida, esta yo la hago también en el salado, la uso mucho para las tarareas. Por ahí hecha en blanca y roja, blanca y negra, con Krafur, con... Ahí tengo también un zorro, porque una amiga tenía un tapado de zorro y lo transformó en un sacón. Entonces todos saben que todo cae, todo bicho que le sobra va a parar a lo de Pepe. Pero bueno, hace 40 años que estamos hinchando la pelota con esto. Entonces, bueno, cosechamos mucho. Pero bueno, esta es la... Hay una cosa que estoy observando en el campo que da provincia de Buenos Aires, la falta de sapos, Sí, hay poco. la falta de lagartos. Sí, o sea, ¿Sé que se los están comiendo todos? Se les está- no, a ver, Hay una- los carpinchos puede ser, cuando estuvo todo inundado hubo problema con los carpinchos, porque la ruta 46, que vos comentabas recién, entre Bragado y Junín, había muchas lagunas que pegaban contra el pavimento casi. Entonces de noche se cruzaba un carpincho y hubo muchos accidentes, hubo un accidente que se mató una persona. Había gente que los iba a cazar, hasta que alguien fue a cazar con un fusil. Y hubo una familia en el campo que tuvo tirada de panza al suelo porque le metían tiro por la ventana. Bueno, se terminó la cacería. O sea, es un tema el manejo. Y la siembra, yo calculo que la siembra de soja está eliminando muchas especies, más que nada por el glifosato y otros contaminantes. Yo creo que puede ser también. Tucuras no se ven, la cuata no se ve. Puede ser, sí. No me acuerdo. Yo creo que también esos periodos, o sea, sí, a ver, mi abuelo, mi viejo contaban que llegaban mangas de langostas. Bueno, eso no existe más, no existe más por el insecticida. Bueno, El entonces, sur de algo hay. formación está mucho más sano. Sí. Está Perdón, sano, está sano. Sí. Acá Ahora, la zona como que hoy se utilizan agroquímicos mucho más suaves. Las consecuencias, muchos están diciendo, son las consecuencias de lo que se tiró antes, no de lo que se tiró ahora. acá a 100 kilómetros de San Antonio de Areco hace el agua y tiene olor a glifosato. Ah, puede ser. A 100 Bueno, ya kilómetros. estamos, sí. ¿Puede ser que al menos tu cura también? Eliminó hasta las tucuras. Bueno, Antes, pero yo cuando creo que fue la había- inundación, Habían ranitas negras, de Sí. lomo negro, y ahora no se las ve más. yo por ejemplo, cuando fue la inundación esa que te decía en 2016, por ahí, gente que venía a pescar bagres con carnada juntaban tucuras en el pasto para usarle carnada. Y hoy no. Que todavía no me explico cómo la usaban de carnada porque iban a fondo y con langostas que flotan, no sé. Pero bueno, los tipos juntaban, pero llevaban un balde y iban juntando en el pasto. Bueno, después vino la sequía. La sequía elimina todo. Carpinchos desaparecieron, los sapos que vos dijiste, y bueno, al no haber agua, por ejemplo, ahora voy a la quinta de mi hija y sí, hay sapos. Hay sapos. Mm. Está bien, en las quintas no tiran agroquímicos y no hay. Claro. Más, cada tanto te pasa alguna caminando. Ahora, inclusive en la Laguna de Gómez, yo me acuerdo que había una pesca de tarariras fabuloso hace Sí, no- siempre fue complicada la tararera en Laguna de Gómez.
Pero yo me acuerdo que había como un canalcito en el borde de un alambrado. No, Bien, eso fue en parte el resto de un canal que llegaba hasta Salto, que después se desviaba, era el canal del norte. Fue un canal que se hizo en 1800 y pico, y después eso como también vino el ferrocarril directamente no se usó. Esto también se secó todo. No, eso se secó todo, completo. Pero hoy si vos vas, Pero la estructura está, digamos. hay lugares donde en el campo esa estructura está. Y cuando se llenan de agua, y hay varios años, valga el tema, que Bueno, tienen que yo- pasar varios Yo años. tengo algo en San Pedro, ¿no? Y bueno, que se murió la taradera, que se murió, que se Muchas murió, gracias. que se No, murió. por favor. Un gusto. Chao, Pepe. Gracias. Que se murió la taradera, que se murió, y este año ya hubo taradera. Debe haber tardado 3 años en recuperarse. Sí, Si vos querés hacer una pesca en serio de taraderas en San Pedro, la podés hacer. Hoy sí Hoy. puede ser. Sí, hoy la podés nosotros tenemos la esperanza de que al haber vuelto el agua, vuelvan a aparecer. Pero va a tardar y tiene que haber una permanencia de agua de mucho tiempo. hacer. Bueno, no sé si. Bueno, aplauso. Bueno, gracias.